Hola, mi nombre es Jesús Antonio Robles Loera y en este video les hablaré acerca de las bases de datos en SQL. Bien, para comenzar, ¿qué es una base de datos? Es una colección compartida de datos relacionados desde el punto de vista lógico, junto con una descripción de estos datos llamados metadatos, que son datos de datos, ese sería el significado de metadatos. Esta está diseñada para satisfacer las necesidades de información de una organización. ¿Para qué se necesitan las bases de datos? Bien, para trabajar con bases de datos es fácil cuando tienes los conocimientos necesarios, porque finalmente son herramientas esenciales para construir sitios web más rápidos, dinámicos y modernos. Estas serían algunas de las características de una base de datos electrónica o digital. Almacena información cualquiera que necesite guardar. Eso quiere decir que puedes almacenar cualquier información que quiera el usuario. Esta información se encuentra indexada o registrada y se mantienen los datos almacenados en un orden que tal permite su búsqueda rápida. Eso quiere decir que puede ser localizada de manera fácil debido a que está bien organizada. Además incluye un sistema de recuperación rápida. Esta recuperación se llama consulta. Usted hace la consulta y el computador buscará rápidamente lo que está necesitando. Por lo mismo de que es organizada, eh, tiene, tiene la manera de consultar y así la computadora te entiende exactamente dónde está lo que necesitas. ¿Dónde se guardan los datos? Las bases de datos tienen la capacidad de almacenar una gran cantidad de datos de manera permanente. Por lo regular, la información archivada suele ser consultada y actualizada de forma constante. En general, las bases de datos son archivadas en las memorias secundarias, es decir, discos duros, discos ópticos, memorias flash, servidores. Estas bases se almacenan en archivos y existen distintos tipos de organizaciones primarias que determinan la forma en la que los registros de un archivo se ubican en el disco. ¿Y cuáles son esos tipos de almacenamiento? Sería el primario, que este tipo de almacenamiento tiene la capacidad de guardar de forma temporal, ya que al ser desconectados de la energía se pierden todos los datos archivados. Dentro de esta clasificación se pueden encontrar las memorias tipo RAM. Ahora vamos con el tipo de almacenamiento secundario, que tiene la capacidad de los dispositivos almacenar datos de manera permanente, incluso están desconectados de la electricidad. En esta clasificación se encuentran las tarjetas perforadas, discos magnéticos y ópticos. Esto a diferencia del anterior, pues es como que si se llega a apagar la computadora o algo así, todos los datos van a quedar guardados dentro de estos tipos de almacenamiento. Bien, ahora ya vamos a entrar en qué es el SQL, que SQL es un acrónimo en inglés para Structured Query Language, un lenguaje de consulta estructurado, un tipo de lenguaje de programación que te permite manipular y descargar datos de una base de datos. Tiene capacidad de hacer cálculos avanzados y álgebra. Es utilizado en la mayoría de empresas que almacenan datos en una base de datos. Ha sido y sigue siendo uno de los lenguajes de programación más usados para las bases de datos relacionales. Bien, para insertar en una sentencia de SQL se utiliza la sentencia insert, que tiene el siguiente formato, que es insert into, insertar dentro del nombre de la tabla, o en el nombre de la variable, y el values sería el valor, lo que quieres agregar dentro. Como lo dice así, en la sintaxis nom tabla es el nombre de la tabla, es decir, esto de aquí arriba, o vista, en la que se desea insertar el valor datos y valor 1, 2, etcétera. Y esos son los valores que se van a insertar, que es lo de values, valor 1 y valor 2. Ahora el valor de consulta. La instrucción SQL select devuelve un conjunto de resultados de registros de una o más tablas. Una declaración select recupera cero o más filas de una o más tablas de base de datos o vistas de una base de datos. Y la sintaxis es la siguiente. Select, vas a seleccionar de la columna 1 y 2, en este ejemplo, en este caso, from, o sea, de la tabla y el nombre de la tabla con la variable. Aquí la columna 1 y 2 son los nombres del campo de la tabla que se desean seleccionar datos. O sea, vamos a extraer los datos de la columna 1 y 2 de la tabla que quieras, del nombre que quieras. Por eso se llama consulta, porque estás consultando datos exactamente que tú los necesitas, los tienes localizados de una tabla. Ahora, al actualizar, la sentencia update se utiliza para modificar valores en una tabla. Y esta es la sintaxis.
Update nombre tabla, set columna 1 igual a valor 1, set y luego es columna 2 igual a valor 2. Cuando columna 3 sea igual a valor 3. Es decir, esto va a actualizar la tabla para con un solo comando que se vea que está actualizada. Eliminar. La instrucción delete permite eliminar uno o múltiples registros, incluso todos los registros de una tabla dejándola vacía. Y la sintaxis es la siguiente: delete from, aquí sería el nombre de la tabla, que sería el como se llame, from, o sea, elimina de nombre de la tabla, y la condición, como siempre, define las condiciones que se deben cumplir, los registros que se desean de eliminar. Se puede aplicar todo lo visto para la cláusula anteriormente, incluidas las subconsultas. Ahora las sentencias indispensables, que sería la de create, que crea un índice o tabla que aún no existe, que sería pues casi básicamente se iniciaría la base de datos con la sentencia llamada create. Alter, que quiere decir modificar una tabla o columna existente. Drop, que significa pues, sería como caer, tirar, y es la sentencia para eliminar una tabla, columna o restricción existente.